Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las preguntas más importantes que hacen los pacientes en consulta sobre el Botox o toxina botulínica. Primordialmente, ¿en qué consiste? Este es un tratamiento que se realiza con microinyecciones de toxina botulínica tipo A. Esta es una neurotoxina cuya función es inhibir la liberación de acetilcolina en la placa neuromotora. Eso quiere decir que cuando el cuerpo manda o emite un impulso nervioso a la placa neuromuscular, al músculo, para que se mueva. Tú piensas, quiero subir las cejas, entonces primero es un pensamiento, eso se convierte en un impulso nervioso y debe haber la liberación de una sustancia justamente donde se une la neurona con el músculo. Esta le libera una sustancia que el músculo recibe y ahí desencadena una serie de consecuencias, de cascadas, que van a hacer que el músculo se contraiga. Entonces este producto actúa justamente en esa unión neuromuscular, haciendo que no se libere esa sustancia que hace que el músculo se mueva. Por ende, usted puede pensar que quiere mover el músculo y ese músculo no va a responder porque no tiene la sustancia que genera toda esa cascada de respuestas musculares para que haya la contracción. Entonces, con este tratamiento lo que hacemos es disminuir el movimiento, o sea, podemos relajar un músculo, neuromodularlo, podemos paralizarlo dependiendo de dosis, porque es un tratamiento dosis-respuesta. Mientras más dosis yo coloque, mayor parálisis va a tener el músculo, y mientras menor respuesta, pues por supuesto vamos a conseguir un efecto más bien de relajación. Otra pregunta, ¿en qué zona se puede administrar? Pues depende del país, hay muchas regulaciones, están las regulaciones de la FDA, hay varias, pero bueno, en líneas generales se puede administrar en el área de medicina estética. Podemos trabajar en el tercio superior, lo que serían las líneas horizontales de la frente, que son las que se forman aquí cuando hay la elevación de las cejas. Podemos colocarlas en las líneas del entrecejo, cuando la persona está molesta, son las que se ven. En las orbiculares, o las que llaman patas de gallo o de gallina, cuando la persona se sonríe. Podemos hacer unas aplicaciones en las bunny lines, que son las arrugas que se forman en la nariz cuando el paciente hace mucho movimiento nasal. Podemos trabajar también en las comisuras labiales, cuando el paciente tiene muy caídas las comisuras, pues se colocan unos puntos donde podemos elevar un poquito la comisura, valga la redundancia, y el labio se va a ver un poco más recto, no caído. Podemos colocarlo en el área peribucal para mejorar lo que es el código de barra, esos pacientes que tienen muchas líneas arriba de los labios o abajo de los labios que se pueden formar por el mismo movimiento, si gesticulan demasiado, pacientes que fumadores, generalmente tienen esas líneas que se llaman código de barra. Podemos utilizarlo en las alas nasales para cerrar un poquito los orificios en las personas que se ve demasiado elevación en el orificio nasal. Lo podemos utilizar aquí en un músculo para que la punta nasal no se caiga al hablar, al sonreír. Podemos utilizarlo en los músculos maceteros, que son los músculos principales de la masticación, que se encuentran acá atrás, pero que cuando son hiperfuncionantes, es decir, que cuando el paciente hace demasiado movimiento, demasiada fuerza con ese músculo, ellos se pueden engrosar y se ve la cara como más gruesa, o sea, se aumenta el volumen muscular acá, y aparte generan un desgaste dental por el movimiento que pueden tener incluso en la noche, que se llama bruxismo. Pues allí también podemos colocar toxina botulínica. Podemos utilizarla en las bandas platismales, que sirven o serviría la aplicación para elevar o dar un poquito efecto de menos flacidez en el cuello. Esa gente, los pacientes que hacen bandas aquí, sobre todo cuando hacen ejercicio, pacientes mayores que ya se va marcando, pues desarticulamos ese músculo y el efecto es como un efecto lifting. Aparte de esas aplicaciones faciales y en cuello, podemos utilizarlo también para la hiperhidrosis de las palmas de las manos,
hiperhidrosis axilar, que no es más que el aumento de la sudoración o sudoración excesiva en esas zonas, que no tiene que ver con ejercicio, nada. Puede ser que la persona esté normal en un sitio y está con sudoración excesiva, pues ahí también podemos aplicar Botox. Y bueno, como ven, tiene muchísimas aplicaciones. Actualmente se utiliza también para prevenir un poco la migraña o mejorar la migraña cuando hay mucha tensión muscular. Se puede colocar en los temporales cuando hay migraña o cuando el bruxismo es muy importante y hay que trabajar tanto el tercio superior como los maceteros. Y con esto lo que quiero decirles es que el Botox tiene millones de aplicaciones, incluso se coloca actualmente en vejiga, hay estudios donde se está trabajando en otras especialidades para colocarlo en el estómago y controlar un poco el apetito. Y es un producto, es una sustancia, yo diría que es la más eficaz y la más probada, la más estudiada en la medicina estética, porque realmente se comienza a usar en el año 1950 más o menos, donde se empezó a utilizar para el blefarospasmo, que es un movimiento involuntario que tienen algunas personas en los ojos. Y una vez que se colocaba, cuando se hacían los controles de esos pacientes para ver el resultado del tratamiento, pues los neurólogos comenzaron a observar que esos pacientes perdían las arrugas y en neurología casi siempre se hace el control con videos. Entonces cada vez que llegaba un paciente con blefarospasmo, cuando hacían el video control se veía más joven. Entonces desde allí es que se comienza como un hallazgo secundario a un tratamiento clínico, se empieza a utilizar en el ámbito estético. Y se empieza a utilizar en el ámbito estético como en los años 78 y ya como para los 90 y pico es cuando empiezan a haber estudios, empiezan a hacer las aprobaciones para su uso. Entonces, todavía hay muchísima gente muy temerosa del Botox y es como por cosas que han escuchado, tratamientos que ven mal hechos. El Botox tiene como una mala fama que se la ganó porque, bueno, cuando comenzó a utilizarse se hacían muchas cirugías, estaban los rellenos no degradables como los biopolímeros, entonces todo el mundo comenzó a englobar los malos resultados y decían, se colocó Botox, se colocó demasiado Botox, eso fue el Botox. Y eso es totalmente falso. El Botox, aparte de que es falso, que hace relleno y todo lo que estoy explicando, pues con la evolución, con los años, cada vez se tienen tendencias a que se vea más naturalidad en el rostro. Entonces, las casas o fabricantes de las marcas comerciales han tenido que mejorar sus productos para que no se vea tan rígida la cara. Otra pregunta muy frecuente y que es relativamente un mito es cuándo se debe comenzar a utilizar el Botox. Realmente la tendencia de la mayoría de las personas es a pensar que cuando tenga 50, cuando tenga 55, comienzo a aplicarme Botox. Y realmente esta es una sustancia cuyo efecto principal es preventivo. O sea, una vez que se instaura la arruga y que ya tienes muchos años gesticulando, ya no solamente tienes que parar el movimiento muscular, que es realmente el objetivo de la toxina, sino que tienes que hacer rellenos o mejorar la calidad de la piel con otro tipo de tratamientos. Sin embargo, si el paciente comienza mucho antes con estas aplicaciones, obviamente siempre les da miedo como edades tempranas, pero si usted va a un médico que sea especialista en la aplicación de este producto, si lo aplica con la frecuencia adecuada, no antes de tiempo, pues siempre va a tener un buen resultado y a largo plazo no va a tener complicaciones. Mi paciente más joven comenzó a colocarse, o sea, la paciente más joven que he tenido, a la que le he aplicado Botox, comenzó a los 21 años y es una paciente que a pesar de su juventud ya tenía líneas marcadas, o sea que esto no es algo que sea de una edad, sino más bien es de la condición del paciente. Hay pacientes de 55 que no arrugan, entonces ni a los 55 les va a hacer falta Botox, pero hay pacientes de 18 que ya tienen líneas de expresión, entonces ese es un paciente al cual se le puede iniciar esta terapia sin tener ninguna complicación a largo plazo. La idea, bueno, yo siempre les recomiendo a mis pacientes
que de repente si son muy jóvenes lo coloquen anualmente en vez de hacerlo cada 6 meses. Y bueno, a medida que van pasando los años, pues ir aumentando la dosis a 6 meses, que es lo máximo que se debería colocar, es decir, 2 veces al año. Una vez que uno aplica la toxina, que se eligió bien al paciente, se le explica todo, el paciente no va a ver ningún resultado al momento, sino que empieza a hacer efecto en 24 o 48 horas aproximadamente, y el efecto se va instaurando de forma gradual. No es que a los 2 días se paró y ya hay tensión en toda la cara, no. De repente va a haber más tensión en el entrecejo, al otro día vas agarrando más hacia las líneas de la frente. Como es dosis dependiente, pues donde se colocaron más unidades va a hacer efecto más rápido, donde se colocó menos, pues va a ser la última zona donde haga el efecto. El control de esa aplicación se debe hacer entre 8 a 15 días, donde ya se ve el efecto final del tratamiento, y allí se realiza un retoque. O sea, el paciente viene a un control y si todavía hay algo de movimiento o hay algo que corregir, pues se hace en ese momento. A correcciones me refiero que todavía haya alguna arruga que se esté formando, puede ser que haya quedado una cejita un poco alta, se baja. Todo lo que el paciente o el médico quiera arreglar de esa aplicación, pues tiene chance de hacerlo en una semana a 15 días. Y después de ese periodo, pues el paciente va a tener una disminución, una relajación del movimiento muscular que va a durar entre 3 a 6 meses. Depende de la rapidez con que el organismo se dé cuenta de que ahí hay una inhibición en la placa motora y empiece a generar nuevos brotes de la neurona. Porque el organismo no dice, no, o no se da cuenta, sino que ahí mismo empieza a ver que hay una falla que se indujo, y empieza a resolver ese problema que él está viendo. Entonces llega un momento en que ya él va a eliminar todas va a empezar a hacer brotes nuevos, y va a haber nueva acetilcolina y se va a eliminar donde estaba el Botox. Entonces, por eso es que siempre vuelve a haber el movimiento. No va a haber más arrugas después que se vaya la toxina, más bien si el paciente, hay estudios donde se evidencia que si el paciente se aplica Botox en varias oportunidades en su vida, por lo menos 2 años, es decir, 4 aplicaciones, 2 años cada 6 meses son 4 aplicaciones, y vuelven a ver el movimiento del paciente, y pues como pasó 2 años sin poder gesticular tanto, ya la mímica facial cambia e inconscientemente arrugan menos, pero el músculo, si usted va a arrugar, igual va a responder. Otra pregunta, los cuidados post aplicación, bueno, es prácticamente 4 horas en las que el paciente no puede hacer ciertas cosas como movimientos muy bruscos, ejercicio, acostarse, masajearse las zonas donde se aplicó el Botox, porque no queremos que, si yo coloqué en este músculo, yo no quiero que el Botox baje, porque es una aplicación, es un líquido y va superficial. Entonces, si yo me pongo a masajear, puedo mover y los músculos faciales están muy cerca uno del otro, entonces puedo mover y paralizar un músculo que no quiero, y ahí es donde vienen las complicaciones. Entonces, mientras el paciente siga las recomendaciones de su médico, pues no debería tener ningún problema. Una pregunta o una confusión muy frecuente es si el Botox y los rellenos son lo mismo, tienen la misma función, o si se puede reemplazar el efecto del Botox con los rellenos. Y realmente son 2 cosas totalmente diferentes, porque como ya les expliqué, el Botox lo que va a hacer es una parálisis muscular, y los rellenos lo que hacen es, como su nombre lo indica, rellenar, o sea, llenar una depresión en la piel para que se vea más liso o se vea más plano la zona donde se colocó, aumentar un volumen. Entonces no tienen nada que ver el uno con el otro, pero se pueden complementar. Es decir, cuando hay un paciente que tiene unas líneas muy profundas, podemos aplicar Botox y complementar con el relleno, porque el Botox no va a quitar las líneas profundas, va a actuar en el músculo parándolo, pero las líneas van a seguir estando allí. Entonces allí se puede hacer una hidratación con los rellenos, o se puede trabajar con peeling, lo que sea, pero son completamente diferentes. No hay nada actualmente que sustituya o llegue a tener los mismos efectos de la toxina botulínica. No sé en un futuro, pero hasta ahora no hay nada que se iguale. Y pues bueno, como le digo, son tratamientos complementarios. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna otra pregunta, que sé que hay
Hay miles, pero bueno, estoy hablando lo más, como que lo más frecuente, las preguntas más frecuentes. Si tienen alguna otra, pueden dejármela abajo en los comentarios. Y bueno, si les gustó el video, recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Chao.